Espero que se encuentren muy bien. Vamos entonces nuevamente a tomar nuestro tema, el que estábamos viendo ahora de información exógena. Vamos a iniciar nuevamente con la presentación. Y entonces les estaba diciendo que en esta jornada del día de hoy miraremos unas obligaciones formales muy importantes que tenemos que cumplir todos los contribuyentes. Y entonces dentro de estas obligaciones formales está una muy grande, que es la información exógena correspondiente a los periodos 2023 y 2024. ¿Por qué tenemos que hablar hoy de información exógena, sobre todo 2024? Y 2023 es la que vamos a presentar ahora. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de esa información? La del 2023, porque en miras a elaborar con nuestro equipo de trabajo, que es esa red de apoyo, toda esta información exógena y mirar qué tenemos que ajustar, si hay unos códigos que no tenemos, de dónde extractamos la información, cuáles son las conciliaciones que tenemos que realizar. Y la información correspondiente al periodo 2024 la tenemos que conocer hoy, si no en su totalidad con diversos cambios que hay internamente en códigos y otros detallitos que nos pide la Administración de Impuestos, sí conocer hoy de esos detallitos nuevos que implica que nuestra información contable, base de la información que se reporta en medios magnéticos, que viene elaborado durante el 2024, que no sea que a final del ejercicio uno diga, ay, yo no sabía que esto tenía que tener una cuenta separada para poder extractar de ahí la información y presentar en forma adecuada nuestra información exógena. Cuando uno piensa en esta información, en el cumplimiento de esta obligación formal, uno dice, ay, ¿será que la administración de impuestos ya está eliminando estos formatos de medios magnéticos? Ya nos va bajando la obligación, porque es que ya la administración de impuestos tiene en tiempo real un montón de situaciones. Vea, ya está la facturación electrónica. Yo le transmito los documentos soportes. Ahora miraremos que ese tiempo real se va a ajustar de acuerdo a unas especificaciones técnicas de una factura a la realidad en la que estamos. Hoy facturo, hoy genero, que miraremos mañana. Pero la administración de impuestos no contenta con esto, necesita que nosotros sigamos cumpliendo con esta obligación de reportar información exógena. ¿Por qué? Porque nosotros le damos una herramienta fundamental para ejercer la fiscalización. ¿Cómo que herramienta fundamental? Claro, con esta información que yo le reporto, ella puede visualizar si existen omisiones en las obligaciones tributarias. ¿Cómo que omisiones en las obligaciones tributarias? Si Pedrito, con el reporte acumulado de todos, indica que realiza una actividad grabada y Pedrito ya superó los 3.500 VT, entonces Pedrito debería ser un responsable de IVA. También inexactitud en las declaraciones. ¿De quiénes? Del mismo informante. La administración de impuestos toma esa información exógena y llega y compara con las declaraciones que nosotros presentamos. Nos hemos dado cuenta que la administración de impuestos, por ejemplo, después de presentar información exógena, nos llega ese correo. Favor verificar formulario 110, número tal de tal fecha, donde yo tomo ingresos brutos totales y aparece esta cifra. Y consultando su reporte de información 1007, me aparece esta otra cifra. Corrija o dígame qué fue lo que pasó. Entonces, con eso cruza las declaraciones. También sirve para mirar los incrementos injustificados de patrimonio, especialmente pues en las personas naturales, donde debe tener bien justificado ese patrimonio. Si él tiene esta inversión grande, ¿dónde están los ingresos? ¿Dónde está esta información que reporta? Ya que en las personas jurídicas pues existe el mecanismo de partida doble, entonces está como equilibrado el asunto, pero también dentro de esta información exógena sirve en ocasiones cuando piden a las compañías en un proceso de fiscalización realizar esa conciliación de ese patrimonio. Dígame por qué su patrimonio creció si yo miro aquí la información y su utilidad o sus dividendos son estos. Entonces podemos realizar también una conciliación. ¿Qué más cruce importante realiza la Administración de Impuestos con esta información? El RUT, porque nosotros reportamos esas direcciones de los terceros, dónde están ubicados, qué actividades están desarrollando en unos casos o por la clasificación del código, se imaginan la actividad grabada.
o otra actividad que desarrolle la persona natural. Entonces nos están diciendo, vea, este root debería tener esta dirección, porque ya a Ana Pasos le reportaron que está en Guatapé y ella todavía sigue teniendo en el root una dirección de Medellín. También nos dan las bases para el cumplimiento de otras obligaciones formales. Por ejemplo, en las personas naturales que son comerciantes, ellas se vuelven personas naturales, comerciantes retenedoras cuando superan unos topes. Entonces, al filtrar la administración de impuestos, esos topes le puede decir a la persona natural, yo veo por su actividad económica, por el giro, que usted es un comerciante. Ya superó los topes para ser agente de retención. Y entonces, por favor, cuénteme por qué no es agente de retención todavía. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no veo su formulario 350 dentro de esta información? Y entre otros, ¿qué está ahí incluido o qué quise incluir dentro de, entre otros? Vea, de ahí sale toda esa base con la cual la Administración de Impuestos nos envía las declaraciones sugeridas, especialmente las declaraciones sugeridas de renta para las personas naturales. Y una vez le dice, vea, esta es la información con filtros en unas ocasiones, en otras ocasiones no filtra nada, simplemente toma toda la información, le dice, esto es lo suyo, diga si sí o diga si no. Bueno. Y entonces toda esta información exógena tiene una base normativa, como todas las obligaciones formales que debemos cumplir. Ustedes dentro de la información que les llegó para desarrollar este día de seminario, les llegó unos archivos que no vamos a ver aquí en plenitud o que no vamos a tratar, sino que son unos anexos, así se denominan, para que los tengan como material de trabajo. Y el primero hace referencia a toda esa información que se debe reportar a la Administración de Impuestos diferente a los informantes generales y que se encuentra ubicada en el Estatuto Tributario, en los artículos 622 a 631.6. Si usted quiere saber de información exógena y qué es lo que pide la DIAN, mire esos artículos del Estatuto 622 a 631.6. Ahí comprende toda la información que se reporta a la Administración de Impuestos. Y entonces dentro de todo esto, que es el cuadro que ustedes tienen, está clasificado por entidades y todo, hay que resaltar hoy o vamos a desarrollar mejor los literales que están ubicados en el artículo 631 del Estatuto Tributario, que son los literales solicitados. Entonces vamos a desglosar cada uno de los literales, a recordar qué es lo que nos pide, eso lo vamos a ir desarrollando. Muy importante, dentro de las bases normativas de la información exógena está un artículo 631-3, por allá, que ese artículo, ¿qué nos dice o cómo lo hemos conocido? Información con relevancia tributaria. Y entonces arrancó hace mucho rato los que nos tocó un formato 1732, los que nos tocó toda esa historia, ahí comenzamos a conocer la información con relevancia tributaria. Pero ¿por qué es importante hoy? Si bien es cierto que la base de lo que solicita la Administración de Impuestos en la resolución está acá normativamente, este artículo está dado para decir, vea, la Administración de Impuestos por un convenio de intercambio de información, por un sector específico que necesita otra información y no está acá dentro de esta norma, no se va a ir a modificar el estatuto tributario, sino que dice dentro del contenido del artículo, solicito esta información con base en el artículo 631-3, que es una información de relevancia tributaria o de control tributario. La necesito para ejercer mi control tributario. Existe otra norma muy importante, el parágrafo tercero del artículo 631 del Estatuto Tributario, que ese nosotros siempre lo hemos mirado o lo hemos analizado teniendo en cuenta que es como el marco que determina el plazo que tiene la Administración de Impuestos para expedir la resolución. Y entonces ese parágrafo 3 dice que el contenido y características técnicas de esa información exógena serán definidas por la DIAN, por lo menos con 2 meses de anterioridad al último día del año gravable anterior al cual se solicita la información. En español, esa información debe ser expedida máximo a 31 de octubre del periodo antes por el cual se solicita la información. No sé, hay unas personas que levantaron la mano, no sé si tengan problemas pues de sonido, me cuentan mis compañeros que tienen acceso al sonido, pero creo que estamos bien. No sé qué manito tienen, pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat. Hola Sí, Ángela, pronto con... Sí,
Qué pena, para confirmarte que el sonido pues está bien. Ok, Entonces, mil gracias. les Ujú. agradeceríamos si de pronto tienen alguna inquietud o comentario, lo escriban a través del chat. Muchas gracias. Listo, gracias a todos. Aquí nos ocurrió unos ajustes, pero vamos muy bien. Listo. Pero ¿qué pasa con este artículo? Miren, y por eso hice como esa llamada de atención. Van a encontrar llamadas de atención. A mí me gustan los colores. Y el color rojo siempre le dice a uno como alerta. Entonces aquí en esta norma hay una alerta. Y esta alerta le está diciendo, vea, está bien que exista esta norma, pero con miras hoy a la resolución de información exógena del periodo 2024, que es la 000162, nace un nuevo concepto. O la administración de impuestos nos llevó a decir algo, vea, ya esa resolución es de vigencia indefinida. ¿Cómo así que vigencia indefinida? La Administración de Impuestos dijo, vea, es que esta es la información que cada periodo grabable debe solicitar la DIAN para que los contribuyentes presenten. Y entonces va a ser permanente por todo el tiempo. Voy a expedir una resolución que va a quedar vigente siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta que se modifique, reemplace o anule esa resolución. Entonces, esta resolución 000162 que nos habla de la información exógena del periodo grabable 2024 es una resolución ya permanente para todos los periodos. Tendremos luego unas resoluciones como nos está acostumbrando la Administración de Impuestos, porque aunque el tiempo esté establecido, casi que unos meses antes de cumplirse los vencimientos, llegan unos ajustes a esa resolución, ajustes que hacen relación como a esas normas nuevas que tienen que reportarse y que implican unos códigos nuevos dentro de la información exógena. Otro anexo que ustedes recibieron es una tabla de códigos, que es una herramienta que tiene la compañía hace varios años, la alimentamos. Hoy se las estamos entregando a ustedes en PDF. Esperamos después cuando desarrollemos en abril un taller que es teórico práctico, poder montarla dentro de nuestras herramientas en la página web para que cualquiera la pueda consultar. Los invito a que hoy que la reciben y en este tiempo, pues el fin de semana o la semana entrante, le den una miradita. Si encuentran alguna inconsistencia, no lo hagan saber, que suceden cosas. Bueno, entonces, a continuación, ¿qué sigue? En ese cuadro, que es el anexo número 1, se encuentran otros informantes que yo determiné que son los diferentes a los generales, porque vamos a ver los generales. Pero esa información es bueno recordar que hay ahí. Y entonces estamos referenciando un artículo de la resolución y qué información hay ahí. Entonces son todas las entidades financieras las que cuentan esos movimientos de las cuentas de ahorro y corriente. Los CDTs, la fecha, los valores, el rendimiento, cuánto lo suscribió. De Ceval también, qué consumos tenemos con tarjetas de crédito, los ingresos que se tienen a través del sistema de tarjetas de crédito o débito, si nos otorgaron algún préstamo, si nosotros abrimos un fondo de inversión colectiva, si realizamos aportes a fondos de pensiones obligatorios y voluntarios, si realizamos aportes a las cuentas AFC o las cuentas que hacemos en las otras entidades ABC. ¿Qué información reportan ellos? Vea, el valor del aporte, si realizaron retiros con cumplimiento de requisitos, sin cumplimiento de requisitos, para saber que el cruce debido con la declaración de renta. También tenemos los fondos de cesantías. Entonces, estos fondos de cesantías nos van a decir o le van a decir a la Administración de Impuestos, cuando yo retiro las cesantías, esas cesantías, ¿a qué periodo corresponden? ¿Por qué a qué periodo corresponden? Para poder aplicar los tratamientos especiales, si corresponden a 2016 y anteriores o a partir del 1 de enero del 2017, porque esa fecha es radical para el tratamiento de rentas exentas dentro de los limitantes y más aún ahora que este limitante se nos disminuyó grandemente para las personas naturales. También las bolsas de valores reportan toda la información, a quién compraron, qué compraron, todo. Los comisionistas de bolsos y comisionistas de bolsa y las sociedades fiduciarias. Entonces están ahí en ese cuadro que tenemos para desarrollar. Si alguno de ustedes está dentro de ese sector económico, ahí pueden mirar uno a uno la información que les solicita y también miraremos la otra que tienen que hacer como cualquier informante general. Y entonces, como cualquier informante general, le vamos a sacar jugo al artículo 631 del Estatuto Tributario. Y en ese artículo 631 del Estatuto Tributario nos encontramos los literales.
¿Por qué es importante? Para que nosotros vamos conociendo, si se realiza una modificación, tengamos claro qué literal es. Entonces siempre nos gusta en este seminario repasar esos literales. Y entonces arrancamos. Los literales tienen un concepto, una descripción y están asociados a un formato que generalmente nosotros hacemos la lista de chequeo por formato que voy a presentar. Estos son mis formatos que me toca presentar. Entonces posiblemente para recordar los literales podemos adicionarle a esos formatos qué es la información que nos solicitan para que otro lector que llegue conozca de dónde es esta información. Y entonces el primer literal A. Y entonces, ¿qué está diciendo la Administración de Impuestos? Yo necesito que me reporte todas las personas que sean socios, accionistas, cooperados, comuneros y asociados. Y estamos presentando el formato 1010. Otro literal, el literal B, es una retención en la fuente. ¿Pero cuál retención en la fuente? La que usted practicó, la que usted realizó como agente de retención por los pagos o abonos en cuenta. Y entonces esa información ¿en dónde va? Ligada a la información del pago o abono en cuenta. Entonces va en el formato 1001. También es importante que nosotros tengamos claro que existe el literal C, que es una retención en la fuente, pero es la retención en la fuente por cobrar esa retención en la fuente que me practicaron los terceros. Y entonces esa retención en la fuente que me practicaron los terceros va en un formato que es el 1003. Y entonces en ese formato 1003 existen dos columnas, más, pero las importantes son como dos columnas. Me está diciendo, dígame la base y me está diciendo, dígame la retención que le practicaron. Viene otro literal, el literal D, de los descuentos tributarios, que durante muchos años estuvo como quieto, como muerto, pero existen hoy descuentos tributarios que podemos aplicar. Y entonces, ¿qué está diciendo la Administración de Impuestos? Dígame, por favor, cuáles son los beneficiarios de los pagos que le dan derecho a tener un descuento tributario. Y lo tenemos ubicado en el formato 1004. Luego, ¿qué tenemos? Un formato muy rico dentro de la información exógena, el más jugoso, el que nos obliga a que el equipo de trabajo esté aislado, a que nos vamos todos para una finca para poder hacer este formato 1001 según el volumen de la compañía. Y entonces es el literal E, que nos está diciendo, cuénteme cuáles son los beneficiarios de los pagos o abonos en cuenta que dan derecho a costos, deducciones o impuestos descontables, incluida la adquisición de activos fijos o movibles. Entonces, ese es el más jugoso, el 1001. Sigue el literal F, que hace referencia a los ingresos, pero ¿cuáles ingresos? Los ingresos que yo percibí, que se recibieron de unos tercios, que yo percibí ingresos, y es el formato 1007. Existe otro, que es el literal G. También habla de ingresos, pero con un apellido importante. Ingresos para un tercero. Y va en un formato que es el 1647. Quiere decir, llegó un ingreso, pero yo no soy el dueño de ese ingreso. Hay otro que tiene el derecho en ese ingreso. Entonces, este ingreso que yo recaudo es para otro tercero. El literal H nos habla de los pasivos, acreedores por pasivos de cualquier índole, y hablamos del formato 1009. El literal I nos habla de los créditos activos o las cuentas por cobrar, que es el formato 1008. Después llega un literal, que es el K, que nos habla de la discriminación de las partidas consignadas en las declaraciones tributarias. ¿Cuáles declaraciones tributarias? En todas, en cualquier declaración tributaria, en la que necesite el administrador de impuestos tener un detalle específico. Y entonces ahí nacen los formatos 1011, 1012, 2275. ¿Qué información va ahí? Vean, nos piden los saldos de las cuentas, los saldos de las inversiones. Si tenemos, nos piden como en conjunto, en total, costos y deducciones, rentas exentas, si tenemos ingresos no constitutivos de renta, si tenemos algún tratamiento de exclusión o de unas tarifas especiales en el tema de IVA. Entonces ahí están involucrados. Y aquí como separadito, porque primero, hace unos raticos, estos temas, el literal N y el O, estaban dentro de esta información exógena, pero ya por el cumplimiento de requisitos y de convenios de intercambio de información que Colombia se ha obligado a nivel mundial, el beneficiario real sale de ahí, o beneficiarios efectivos, sale de ahí. Y entonces, aunque se encuentre la base fundamental en el artículo 631, que son estos dos literales, el N o el O, tiene unas resoluciones independientes, que las vamos a mirar más adelante,
o recordar unos aspectos importantes y con toda esta información trabaja la administración de impuestos. Y entonces, ¿ahora qué sigue, Ángela? Mesa. Y entonces, como nos vamos a ubicar en las resoluciones, ustedes, yo les mandé la presentación simplemente para efectos de dictarlo acá, voy como ocultando unas partecitas, pero es igual, no ha pasado nada con la presentación que ustedes tienen. Nosotros vamos a analizar la información que nos toca presentar por el 2023, que corresponde a la aplicación de la resolución 001255 del 26 de octubre del 2022, 2 meses antes del 2023. Y también nosotros vamos a analizar o mirar qué ha cambiado con esa resolución que ya va a ser como permanente, entre comillas, esa resolución va a ser como permanente, entre comillas, que es la resolución 000162 del 31 de octubre del 2023, que nos habla de la información para el 2024 y siguientes. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Miren, cuando uno se encuentra en esa resolución es de un montón de páginas, porque ya las resoluciones nos describen quién, cómo y en qué forma se debe reportar. Es decir, nos dicen los sujetos obligados, qué información deben reportar y en forma adicional traen todos los anexos, como el complemento, las especificaciones técnicas y los anexos dentro de la resolución. Entonces la resolución es como grandecita, pero más o menos nos interesa las primeras 80 páginas de la resolución para este desarrollo. Eso es lo que vamos a mirar en este recorrido y está desarrollada también en esa tabla de códigos que ustedes tienen, que es donde involucramos la forma en que se reportan o los conceptos a reportar. Y entonces uno se ubica, obviamente, en el primer artículo que dice que son los sujetos obligados a reportar información exógena. En esos sujetos obligados a reportar información exógena encontramos nada más 19 literales. Va desde el literal A hasta el literal S. Pero nosotros hemos decidido clasificar estos obligados a reportar información exógena como los informantes en distintos grupos. ¿Cómo que distintos grupos? Sí, venga, vámonos para las generalidades. Arranquemos con un grupo como generales. ¿Quiénes cumplen como con esas condiciones que pueden ser la mayoría? Por topes y después vamos desagregando los otros. Porque así usted se ubica y usted dice, estoy en tal grupo con esta generalidad y debo reportar este tipo de información. Y entonces arrancamos con el primer grupo. Y el primer grupo hace referencia a las personas jurídicas. Miren, personas jurídicas, sociedades y asimiladas que cumplieron un tope de ingresos ordinarios y ocasionales. Entonces nos tenemos que quedar ahí. Le están diciendo, si yo soy una persona jurídica, ubíquese ahí dentro de este concepto. Usted se ubica dentro de este contexto como persona jurídica y dice, ¿qué debo cumplir? ¿Cuál es el primer esquema que debo cumplir como persona jurídica? Y entonces usted como persona jurídica dice, yo debo cumplir un tope de ingresos. Y entonces esos ingresos, ¿a qué hacen referencia? Ingresos brutos. Y la norma, allá en un parágrafo de ese artículo primero, nos dice que los ingresos brutos son ordinarios y ocasionales. Entonces esto se va para la parte de la renta ordinaria y para la parte de los ingresos ocasionales. La suma de esos dos le determinan el tope que debe cumplir de ingresos para estar obligado a reportar información exógena. ¿Qué estamos acostumbrados dentro de la resolución? Que la resolución nos está diciendo, vea, señores, usted se fija no solo en el año grabable por el cual va a reportar información, 2023, sino que usted se fija también en el cumplimiento de topes en el periodo anterior. Es decir, usted hoy ya puede tener un checklist en las personas jurídicas que maneja, cuáles en la declaración de renta del 2022 que usted presentó cumplieron el tope de 100 millones de pesos, mayores a 100 millones de pesos. Y entonces usted ya sabe que por ellos tiene que presentar información exógena del grupo A. ¿Por qué es importante decir del grupo A? Porque en ese primer grupo es donde tienen que reportar todos los formatos. Entonces, aquí los tenemos. Arranca. ¿Cuáles tienen que reportar? El literal A, que son socios accionistas. El literal B, las retenciones que practiqué. El literal C, las retenciones que me practicaron. El literal D, los descuentos tributarios. El literal E, el famoso formato 1001, pagos o bonos en cuenta que dan derecho a costo de deducción, impuestos descontables e incluida la compra de activos fijos y movibles. Los ingresos, ¿cierto? Tenemos los ingresos para terceros en el G, los pasivos, los créditos activos o cuentas por cobrar y declaraciones tributarias. Es decir, le toca de todo. Entonces, por eso es importante saber en qué grupo estamos, porque nos toca de todo. Y entonces en este grupo, ¿quiénes están? Vea, las entidades públicas o privadas,
los que sean grandes contribuyentes y otros contribuyentes, y otros no grandes contribuyentes, los contribuyentes y los no contribuyentes, los declarantes y los no declarantes, y también las personas jurídicas que están ubicadas en el régimen simple de tributación. Entonces, ahí están todos los que están de este esquema. Entonces, yo me tengo que fijar si en el 2022 cumplí el tope, ya lo tengo con un chulo. O si no, tengo que esperar o ya debo tener la información a 31 de diciembre del 2023 clasificada y decir, cumplió con el tope. Eso está muy bien, 2023. Y entonces, ¿qué llega nuevo, Ángela Mesa, con la resolución que tiene vigencia continua, que nos están diciendo para todos los periodos graduales? ¿Qué nos cambió? Y entonces ahí les coloqué en rojito que nos cambió. No mucho, en esta parte no mucho, sino que la redacción de la norma es distinta. Entonces le están diciendo, en el año gravable a reportar la información. O sea, si yo me ubico en el 2024, me están diciendo en ese año gravable, 2024, o en el año gravable anterior. Entonces vuelve y le dice 2023. Le sigue diciendo los mismos dos periodos, el que pasó y por el cual va a reportar la información exógena. Si en esos años usted obtuvo ingresos superiores a 2.400 VT. ¿Qué hay de especial en esta resolución? La Administración de Impuestos, ahí en los considerandos, antes de empezar el articulado de la resolución, dijo, entonces como esta información se va a presentar por varios periodos grabables, la vamos a dejar como estandarizada teniendo en cuenta las VTs y haciendo referencia a la norma que regula el incremento de la VT. Es decir, este tope va a crecer lo que crezca la VT, porque ya teníamos un tope pues como congelado, por decirlo así, desde hace varios periodos graduales, pero este va a crecer lo que crezca la VT. Entonces tomen nota por ahí. Si nosotros decimos 2.400 VT en relación al 2023 como para hacerla comparable, que la VT del 2023 es 42.412, estamos diciendo que la cifra, en vez de ser 100 millones, aquí sería 101.789.000. Entonces sube un poquito, 1.789.000. 101.789 sería el valor de estos ingresos. Para este periodo, de resto, aplica lo mismo. Entonces, ahí vamos con ese primer grupo. Otro grupo importante, las personas naturales. Entonces, las personas naturales les tenemos que ir a hacer todo el barrido. Muy importante recordar algo. Usted cuando va a analizar el sujeto obligado a reportar, ese informante, tiene que hacerle el barrido por todos estos grupos. Si usted me dice, son muchos, sí, son muchos, pero también tenemos una herramienta desarrollada por nuestra firma. Mi compañera Marcela desarrolló una herramienta muy buena en la cual con unas preguntitas clasificamos al informante y le dice qué formatos le toca presentar y ya quedamos ok. Pero si usted quiere hacer el sano juicio de esto, empieza a mirar cada uno de los grupos que tenemos ahí y va desarrollando para sus clientes. Y entonces, frente a las personas naturales, la resolución le está diciendo, vea, están obligados a reportar información exógena las personas naturales y asimiladas que en el año grabable. Entonces ahí nos paramos. No hay personas naturales, o mejor, no hay personas asimiladas a personas naturales, pero entiéndase ahí las sucesiones ilíquidas, que son aquellos que fueron personas naturales, pero hoy ya no están en el plano terrenal, pero siguen desarrollando una actividad, ya se fueron para la casa del padre, siguen desarrollando una actividad y es una sucesión ilíquida. Entonces están obligados a reportar. Y entonces, ¿cuáles años vamos a mirar? También nos dice la resolución. Ubíquese en el periodo de reportar 2023, pero también mire el 2022. Es decir, hoy usted, con los clientes que presentamos las declaraciones entre agosto y octubre del año pasado, ya tiene un checklist para decir, estos clientes me cumplieron este primer tope. ¿Y cuál primer tope? Vea, que obtengan ingresos brutos, entonces entiendas entre brutos, los ordinarios, que es la división de todas las cédulas, si estamos frente a una persona natural que declara en el formulario 210, entonces todas las cédulas, más las ocasionales, entonces usted empieza a hacer el barrido, voy a sumar rentas de trabajo o honorarios con costos, voy a sumar rentas de capital, rentas no laborales, voy a sumar pensiones, voy a sumar dividendos y tengo que sumar ganancias ocasionales. Entonces sumo todas esas columnitas, todas esas, las de dividendos, pues las distintas casillas, de acuerdo a la clasificación del tipo de dividendo, y miro si me dio más de 500. Si me dio más de 500, lo coloco en la lista con un asterisco. Este posiblemente reporte. Y ese es el que posiblemente usted ya
o ahorita cuando pasemos estos seminarios en marzo, que ya estén como los certificados, le va a decir, necesito que adelantemos la declaración. Pero no solamente se debe cumplir con ese tope, aquí está una I, porque la resolución le dice que cumplan 500 millones y ese I hay que mirarlo como unidos, junticos, tiene que cumplir 500 y esta otra cifra, tienen que ser los dos, no se puede quedar solamente con los 500 o no se puede quedar solamente con esto de abajo, tiene que ser que cumplan los dos. Pero el otro que debe cumplir, el otro tope que debe cumplir, este 500 es en dos periodos, el que pasó y en el que estamos, el que vamos a reportar la información exógena. Pero el otro tope que hace la llave para que yo sea un obligado, persona natural, a reportar información exógena, me están diciendo, en el periodo grabable, ¿cuál? 2023. Que cumpla ¿qué? Unos ingresos con un tope que sea superiores a 100 millones de pesos. Pero no todos esos ingresos que yo describí en las cédulas, no. Vaya usted ojito y mire únicamente rentas de capital y rentas no laborales. Entonces, ¿cómo hacemos con las personas naturales? Miramos si cumplieron 500 millones de pesos, ¿cierto? En el año anterior o en el propio. Es un chulo. Si usted cumplió 500 en esos periodos, ya usted le dice, tengo que hacerle la declaración rápida. Y cuando le hago la declaración rápida, tengo que mirar las rentas de capital y rentas no laborales. Si en rentas de capital y no laborales, la suma de los dos cumple más de 100 millones, listo, usted ya quedó para reportar información exógena. Y entonces uno se pregunta, Ángela Mesa, pero es que hay contribuyentes que me salen con sorpresa, ¿cierto? Hay contribuyentes que no cumplieron estos 500 y después me salen con una sorpresita cuando vamos a presentar renta del 2023. Y entonces información exógena sigue siendo por allá en mayo y la renta arranca en agosto, gracias Dios mío que quedó como estaban establecidos antes, arranca en agosto y se va hasta octubre. ¿Qué hacemos? Entonces usted debería, si le queda fácil, como circuliza, enviar una información, dar una circular a los clientes y decirles, venga, cuénteme, ¿qué operaciones extraordinarias hicieron en el periodo 2023? Para que no me salga mañana con que vendió un inmueble, vendió unos derechos que tenía, compró acciones y vendió acciones y en ese movimiento de compra y venta de acciones ya superó los 500 millones, entonces tiene 500 en el 2023 y si son acciones poseídas menos de 2 años, ya las tienen en las rentas laborales del 2023 y me cumple los dos topes. Entonces es importante preguntarle a los clientes, porque uno generalmente conoce lo normal, que es asalariado, que se volvió pensionado, que tiene arrendamientos, o que es comerciante, que realiza una actividad, pero hay que preguntarle eso extraordinario. Por si eso extraordinario nos da una visión de decir, venga, también tengo que hacerle información exógena. ¿Qué le está diciendo la norma? Vea, a este grupo de personas naturales, el que esté en el régimen simple, por razón de su régimen, no me puede cumplir con este. El de régimen simple, únicamente cúmplame con 500, porque él no clasifica sus rentas, nunca las puede clasificar en estas cédulas. Entonces, cúmplame estos. ¿Qué les toca reportar a quienes están acá? Todos los literales, menos uno. El único que le falta ahí es el literal A de socios accionistas, obviamente porque una persona natural no tiene socios. ¿Quiénes tienen socios? Las entidades que son con ánimo de lucro y los asociados cooperados están en las otras entidades que no tienen ánimo de lucro. De las personas naturales no les toca hacer literal. De resto, si cumplen estos dos topes, les toca todos los formatos. ¿Listo? Que es muy importante tener en cuenta y ese es ese asterisco que está en la parte final que nos dice, vea, cuando yo clasifico a esa persona natural que me cumplió esos dos topes y estoy con el ojito en rentas de capital y o no laborales, solamente tengo que reportar la información correspondiente a rentas de capital y no laborales. Solamente tengo que reportar la información correspondiente a rentas de capital y o no laborales. ¿Por qué es importante, Ángela Mesa, conocer eso y tenerlo claro, subrayado? Porque si usted es de los cumplidos, pues no hay problema si usted da más. Si usted dice, no, 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 yo le voy a reportar todo, si está dentro de los cumplidos. Pero si usted es de los que les toca presentar información exógena en forma extemporánea, uno no va a dar más formatos de los que le toca, porque entonces la base de la sanción es más grande. Uno se ciñe al estricto cumplimiento de esa información. También otra observación importante. En ocasiones hay gente que ha reportado información de más porque es cumplido y dice, ah, no, yo le voy a reportar a él todas estas cuentas por cobrar, así no tengan que ver con el mundo de rentas de capital y no laborales, tengo las cuentas por cobrar.
y resulta que usted le reportó de más, pero en esas cuentas por cobrar que usted le reportó de más, se equivocó por cosas que suceden, se fue algo de más. Yo le reporté de más y reporté mal. Si voy a modificar esa información, tengo que pagar sanción. Usted no le puede decir a la administración de impuestos, ay, no, señores, administración, venga, es que se me fue de más este formato, porque ya después el tercero se dio cuenta del cruce, le dijo, no, eso no era el valor. Ay, no, yo lo modifico, pero como yo le di de más ese formato, no tengo sanción. No, usted tiene que verificar cuando hace modificación que tiene una sanción. Listo. Y entonces, ¿qué pasa con esta información para los periodos siguientes? Le está diciendo, se cumplen las mismas condiciones, pero ya los topes están dados en VT. Entonces usted tiene que mirar el periodo grabable por el cual va a reportar la información y el periodo anterior. Y el primer tope, tiene que seguir cumpliendo los dos topes. El primer tope en VT nos dijo 11.800 VT, que en pesos de la VT del 2023 es 500.462.000. Y también le están diciendo, vea, el otro tope corresponde a 2.400 VTs, que ya vimos que las 2.400 son 101.789.000. Entonces sigue siendo la misma condición, simplemente que está expresada en VT, que se irá ajustando en la medida que la VT se vaya incrementando. Listo, entonces ya pasamos como los dos grupos grandes de informantes del A y el B, en el cual yo me tengo que ir a mirar como la declaración. Yo la tengo un poquito más fácil porque tengo la declaración o su borrador para mirar si fue en el anterior periodo o en este periodo que cumplo con los requisitos. Y entonces llegan otros grupos de informantes que no importa la declaración, sino que vamos a mirar qué obligaciones formales tienen, qué otras cositas cumplen estos informantes que los obligan a reportar información exógena. Y entonces decimos el grupo, que es el grupo C, que son obligados a informar sin importar el tope de ingresos. Ya no me importan los ingresos, me importa quién es usted. ¿Qué hace usted? ¿A qué se dedica usted? ¿Cómo son sus negocios? ¿Con quién los hizo? Venga, cuénteme, ¿quién es usted? Y entonces arrancamos. Y el primer literal nos encontramos y nos dicen, vea, todas las personas naturales y asimiladas, personas jurídicas y sus asimiladas, demás entidades públicas y privadas y demás obligados a practicar retenciones y autorretenciones. ¿Con qué apellido esas retenciones y autorretenciones? En la fuente a título de renta, a título de IVA o de timbre durante el periodo grave. Entonces este grupo nosotros lo llamamos el de los agentes de retención. Todo el que es agente de retención. Entonces, ¿quién es agente de retención? Usted va y consulta en el manual de retención en la fuente, páginas 24 y 25, ahí está listado los agentes de retención, que son todas las personas jurídicas, los de régimen simple únicamente por salarios, tenemos unas personas naturales, comerciantes, retenedores que cumplen unos topes y tienen que hacer retención como una persona jurídica, y hay otras OPN, otras personas naturales que son agentes de retención, que es por unos conceptos de pago, rentas de trabajo, a extranjeros, juegos localizados de suerte de azar y este sistema webcam, los pagos por el sistema webcam. Entonces, esos son otros. Pero usted dice, listo, yo ya sé, toda persona jurídica es agente de retención, entonces bye. Si no cumplo con el tope de allá, bye. Si yo estoy frente a una persona natural comerciante retenedora, si no tiene los ingresos, tiene esta obligación por retenciones. Y otra muy importante, no se nos olvide, cuando yo practico retenciones es a un tercero, pero las autorretenciones son las que yo realizo para mi propio anticipo, que van en un renglón especial, pero quiero hacer la acotación, es que las personas jurídicas que cumplen con los requisitos tienen que practicar autorretenciones por cualquier valor de ingreso. Entonces, en este mundo de autorretenciones pueden estar todas las personas jurídicas que cumplan las condiciones, que era primero el decreto 2201, que ya está incorporado en el DUT. Entonces, ahí quedan los agentes de retención. Y muy importante, miren que estos literales que les toca a este grupo son menores. Entonces, a ellos les toca, vea, si usted es una persona jurídica, el de socios accionistas, las retenciones que practicó, los descuentos tributarios, los costos, gastos, deducciones y compra de activos, los ingresos y también tenemos ingresos para terceros y estos ingresos para terceros y el literal K, que es de declaraciones tributarias. ¿Qué le están diciendo? Tenga en cuenta que si yo soy una persona natural, agente de retención, que cumplo el tope por esa condición de ser agente de retención, solamente estoy obligado a reportar información de rentas de capital y no laborales. Y entonces, ¿qué trae la resolución para futuro?
que sean agentes de retención o obligados a practicar las retenciones durante el año gravable a reportar. Entonces no hay cambio significativo dentro de este grupo. Siguen otro grupo de informantes que no nos importa el tope, sino que yo tengo que preguntar, ¿usted cómo realiza los negocios? Venga, muéstrame qué negocios tiene. ¿Qué hace? ¿Usted qué hace? ¿Tiene de pronto por ahí algún contrato de colaboración empresarial? Y entonces le preguntan a uno, ¿cuáles son los contratos de colaboración empresarial? Entonces usted le dice, contratos de colaboración empresarial, ¿cómo? Los consorcios, una unión temporal, joint ventures, cuentas en participación o convenios de cooperación con entidades públicas. Y quienes celebren otros contratos, esos otros contratos, y ya lo está denominando la norma como mandato, administración delegada o exploración y explotación de hidrocarburos, gases y minerales. Entonces, si usted está dentro de esos contratos, usted tiene que mirar, yo seré el obligado a reportar. Y entonces es igual, no ha pasado nada para el 2023 y para los periodos grabables siguientes. Y entonces ellos que reportan estos literales, todas las operaciones que se encuentren dentro de estos literales. Muy importante esto. Esta nota que está en el parágrafo 1 del artículo 27 de la resolución 001255 de octubre del 22, que nos están diciendo, venga, ponga ojito, la información de las operaciones reportadas en virtud del contrato de colaboración empresarial, la información de las operaciones reportadas en virtud del contrato de colaboración empresarial no deberá ser reportada están diciendo, ojo, esa información no la va a reportar los partícipes ocultos, consorciados, unidos temporalmente, mandantes, contratantes, asociados, ventures o demás parte de los contratos. Entonces este parágrafo nos está diciendo, usted aparte de saber que una de sus operaciones está inmersa en los contratos de colaboración empresarial, tiene que saber usted qué parte es de ese contrato de colaboración empresarial. Si usted es el oculto, usted se queda quieto. Entonces ahí el otro tiene que reportar. Vamos a ver cómo está esquematizado esta información. Y entonces, para efectos de información exógena, cuando hablamos de contratos de colaboración empresarial, existen dos partes. Entonces, existen dos partes. Una, que es la que está obligada a reportar la información. Y esa que está obligada a reportar la información, reporta toda la operación. Es decir, si yo estoy en cuentas en participación, vamos a mirar acá, vean, cuentas en participación, yo soy el gestor, yo reporto toda la operación, yo como gestor tengo la obligación formal de reportar todo, reporto a todos los otros terceros. Yo le digo, vea, obtuvimos este ingreso por venta de ganado, 100 millones de pesos, somos 4 dentro del contrato de colaboración empresarial, todos vamos por partes iguales, entonces mi ingreso obtenido de Colanta se va 25 millones para Pedro, 25 para Ana, 25 para Juan y 25 para el gestor. En estos reportes de información de contratos de colaboración empresarial son los reportes en los cuales el que está obligado a reportar, si tiene una participación dentro de ese contrato establecida pues en ingresos, costos y utilidades, se reporta a sí mismo. Él se tiene que reportar a sí mismo. Reporta la operación, divide ahí a sí mismo. Entonces, quien reporta la información, reporta todo. Y el otro se queda quieto. El otro simplemente, ¿qué tiene? El otro, a través del desarrollo del contrato de colaboración empresarial en el año, tiene la información de los reportes según lo establezcan en ese convenio, en forma mensual o por lo menos una vez al año o 2 veces al año, en el que dicen, vea, nuestro contrato fue esto, estas fueron las operaciones, usted le toca esta partecita, este 25, usted simplemente se queda con ese soporte. Entonces, usted se queda con ese soporte y dice, yo no reporto más. Quienes pide esta certificación le debe decir a los otros, quédese tranquilo, que la obligación de reportar todas las operaciones las tengo yo. Usted simplemente quédese ahí quieto, no reporta nada. Tenga en cuenta que si aparte de lo que realizamos en este contrato, usted aparte me dijo, no, como usted va a ser el gestor, yo le voy a pagar el 10%, o usted es el mandante, yo le voy a pagar una comisión del 8, el 7%. Esa remuneración que yo le pago a ese que administra el contrato, sí la tengo que reportar dentro de mis formatos generales, ¿cierto? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y entonces uno, ¿qué le toca hacer? Usted tiene que decir, vea, si yo soy en la compañía
estoy dentro del oculto en las cuentas en participación. Yo tengo que llevar contabilidad, obligado a llevar contabilidad, registro mis ingresos. Tengo que identificar en la contabilidad que de mis 1.000 millones de pesos hay 800 millones de pesos que no reporto en ingresos, en información exógena, formato 1007, porque yo soy un oculto en el contrato de cuentas en participación. Y esa cifra la reporta el gestor por mí. Entonces yo en el anexo debo colocar mi contabilidad o mi declaración me da tanto. Reporto esta, me da una diferencia de 200 millones de pesos o 20 millones, la cifra que sea, esa diferencia corresponde a la información que reportó el gestor donde colocó allá en una columna mi identificación. Y entonces, ¿cómo es? ¿Quién es el responsable? Si estamos frente a un contrato de mandato de administración delegada, son responsables los mandatarios o los contratistas. En un consorcio de unión temporal, quien tenga la obligación formal de expedir la factura. En los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, gases y minerales, quien actuó como operador o quien haga sus veces. En los contratos de John Venture, el representante o el administrador. En las cuentas en participación, los gestores. Y en los convenios de cooperación con entidades públicas, los administradores del contrato. Entonces, usted siempre se tiene que clasificar, coloca la nota y queda tranquilo. ¿Qué es importante tener en cuenta dentro de esta información? Si yo estoy en un contrato de colaboración empresarial y dentro de las operaciones del contrato de colaboración empresarial quedamos de acuerdo en que una parte va a tener vinculado los trabajadores, y esa es como su participación, y los otros hacen otra partecita o hay otro gestor. Esa parte que figure como empleador, independiente que no tenga que reportar la otra información, pero él es el empleador de todo ese consorcio. Hay otro que factura, hay otro que hace otra cosa, pero estamos haciendo con mis empleados, o yo tengo la fuerza laboral. Ese que tiene la fuerza laboral, que figura como empleador, es el que le toca reportar el formato 2276, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo tercero del artículo 27 de la resolución correspondiente 1255 para el año 2023. Bueno, seguimos ahí con los informantes. Entonces siguen esos informantes que no cumplen topes. Y nos vamos para un grupo 3. Y tenemos grupo 3 y tenemos grupo 4. ¿Por qué están juntos estos grupos y por qué los colocamos ahí? Tienen algo de común estos dos grupos. Vea, ellos ejecutan gastos con el presupuesto nacional. Es decir, ellos utilizan el presupuesto nacional. ¿Quiénes? Las entidades públicas de nivel nacional y territorial, de los órdenes central y descentralizado, no obligados a presentar declaración de ingresos y patrimonios, que están ubicados normativamente en el artículo 22. Y los secretarios generales o quienes hagan sus veces de los órganos que financien gastos con recursos del Tesoro Nacional no enunciados en los demás numerales. Y entonces, ¿ellos qué hacen? Como ellos ejecutan gastos, esos gastos que ellos ejecutan constituyen un ingreso para el tercero, entonces ellos tienen que reportar esa información. De acuerdo a esta ubicación, esto simplemente reportan, los secretarios generales reportan lo del formato 1001, costos, gastos, deducciones, impuestos descontables y las retenciones que practicaron. Y estos otros tienen que reportar ese mismo formato, pero adicionalmente tienen que reportar los pasivos y las declaraciones. Pues, si les toca a otras informaciones dentro de las declaraciones, es igual para los dos periodos grabables. Viene un grupo especial de informantes, o dos mejor, pero hablemos primero del que está ubicado en el número 5, que son las sociedades fiduciarias que administran patrimonios autónomos y encargos fiduciarios, muy actualizados o muy movidos o muy utilizados dentro de la economía en las fiducias para distintos tipos. Existe una cantidad de tipos de fiducia. Te le están diciendo, entidades fiduciarias, venga, ustedes me tienen que reportar toda la información relacionada con esos fideicomisos, con esos derechos fiduciarios. Ustedes todos, por su obligación, me dicen qué tipo de fideicomiso es, quién es el beneficiario, los ingresos percibidos, las retenciones, todo me lo cuentan. Va a ser igual en los dos periodos. Estas sociedades fiduciarias tienen un artículo especial en la resolución 1255, es el artículo 15 de esa resolución. Y en la resolución para el año grabable 2024, la 162, ampliaron como los artículos que les aplican, 3, pero no es que tengan una nueva obligación de reportar, sino que dentro de esta, el 2023, estaba 3 conceptos en un mismo artículo. Acá, en la del 2024 y siguientes, realizaron un artículo para cada concepto. Bueno,
¿Qué es importante ahí? Miren, estas fiducias, uno dice, pero eso no es un contrato de colaboración. No, los contratos de colaboración están definidos allá en la norma del artículo 18 del Estatuto Tributario y le están diciendo cuáles son, tales como. Eso no es. ¿Por qué les digo que no es? Porque usted no me puede decir, vea, es que todas mis operaciones están a través de un encargo fiduciario. Yo tengo un encargo fiduciario que me va a pagar a todos mis proveedores. Entonces yo ya me quedo tranquilo y no reporto el formato 1001. No, no, no. La resolución no le está diciendo eso. La resolución le está diciendo, la fiducia reporta y usted dueño de ese pedacito en la fiducia, usted que la constituyó, usted que es el beneficiario, usted tiene que reportar todo eso. ¿Que es la misma información? Sí, pero son formatos distintos. Entonces, eso es importante y quería resaltar. También existe otro grupo. Aquí en Colombia existen modalidades de realizar los negocios que es a través de establecimientos permanentes de personas naturales no residentes y de personas jurídicas y entidades extranjeras. Tienen establecimientos permanentes. Entonces le están diciendo, señores del establecimiento permanente, ustedes realizan operaciones, compra, venta y todo. Venga, repórtenme todos estos conceptos. Entonces repórtenme todos estos conceptos menos el literal A. Listo. Entonces aplica para los dos periodos grabados. Viene otro grupo importante obligados a reportar información exógena, que les toca reportar los ingresos para terceros, que ese es el literal G. Pero ¿qué le están diciendo? Y es muy importante que tengamos en cuenta. Vea, no es que todo el que perciba ingresos para terceros tiene que reportar información exógena. No, ponga ojito. Es si usted pertenece o al grupo A, o al grupo B, o a C1 o a C6. Entonces, el grupo A, hace como 15 minutos lo vimos, o más, es las personas jurídicas con topes. El grupo B es el que sigue, personas naturales con topes. El grupo C1 son los famosos agentes de retención, obligados a reportar sin importar el tope. Y el grupo C6 es este que acabamos de ver. Vea, obligados a informar sin importar los topes de establecimientos. Entonces le están diciendo, por eso usted primero clasifíquese. Si usted dijo, cumplo con uno de esos, va y busca en sus cuentas. Si usted tiene ingresos para terceros, entonces tengo que reportar el literal G de ingresos para terceros. Entonces nos están diciendo que se considera ingresos para terceros, nos están diciendo que el tope se reporta cuando eso que se perciba para ese tercero sea mayor a 1.000.000 de pesos. Nos están diciendo, vea, deberá entenderse como ingresos recibidos para terceros, los giros, pagas o recargas a través de servicios postales, con una nota importante como nueva en este periodo grabable, siempre y cuando el beneficiario de ese giro sea una persona diferente a la persona natural o jurídica que recaude el dinero. Es decir, si a usted le dan un giro, a la compañía le hacen el giro por gana de esos recursos y es para los ingresos de ella no tiene que reportar ingresos para terceros, porque está dentro de su formato normal. Pero si la compañía, eso no lo hacen las compañías. Si la compañía dijera, no, gíremelo a la cuenta o gíremelo a través de Gana y es para dárselo a uno de mis empleados, entonces eso es distinto. Esos son ingresos para terceros. Entonces, ¿qué le están diciendo también? Vea, los pagos a unos en cuenta que se realicen por conceptos de rentas de trabajo y pensiones deberán reportarse en el formato 2276. Es decir, si usted está dentro de una relación en la que dice, no, es que yo recaudo los salarios de ellos o yo los tengo estos empleados dentro de mi compañía, pero son de otros, usted le toca reportar esos empleados en el formato 2276. Hay una claridad importante que nos está haciendo la resolución hace rato. Venga, tenga presente que es que las operaciones de los contratos de colaboración empresarial no se reportan en el formato 1647. ¿Para quién es este especialmente? Cuando iniciamos con estos contratos de colaboración empresarial y todavía vemos unas entidades que son mandatarios, por ejemplo, las agencias de arrendamiento, no hay nada contra ellos, pero hay unas agencias de arrendamiento que se les olvida esta norma y todavía siguen reportando la información que reciben en el formato 1647 y ellos no están acá, ellos son mandatarios, entonces se dan por contratos de colaboración empresarial. La norma futuro que le está diciendo, ve, ¿qué información va a reportar durante el año grabable que se presente, ¿cierto? Los ingresos recibidos para tercero, esta columna. Pero este tope de 1.000.000 está expresado en la cuantía de 24 VTs, que con la VT del 2023 es 1.018.000. Entonces, ahí vamos con este otro grupo. ¿Qué nos están diciendo también? Venga, hay unos obligados a reportar información exógena y le están diciendo todos. Mire, le están diciendo cualquier obligado a presentar. Entonces le están diciendo, donde usted clasifique
donde quedó en cualquiera de esos grupos, si usted está obligado a reportar información externa por cualquiera de esos y realiza pagos o aún no se encuentra por concepto de rentas de trabajo y de pensiones durante ese periodo grabable 2023, por favor, repórteme la información del formato 2276. Información de ingresos y retenciones por renta de trabajo. Entonces usted tiene que decir, ¿quiénes reportan 2276? Todo el que esté obligado a reportar información exógena por cualquier concepto. Ese es el que reporta el formato 2276. Listo. Muy importante. Vea, existen otro grupo de obligados a reportar información y es las famosas S, entidades controladas del exterior sin residencia fiscal en Colombia. ¿Quién tiene que reportar? Por eso está en negrilla, el residente fiscal colombiano, que tenga control sobre una entidad controlada del exterior. También tenemos un capítulo en el manual de retención en la fuente del mundo de las CES, por allá. Ya no sé la página porque no me he gustado todavía el manual, pero hay un capítulo especial de las CES. Más adelante lo miraremos. Y entonces, ¿qué tiene que reportar? Todo. Tiene que decirle la identificación y país de ubicación o vinculada, a través de qué vehículo lo está haciendo, tipo y forma de control, la participación que tiene en el capital en los resultados y hágame la depuración como de la renta. Primero era simplemente la utilidad. Ya le están diciendo, no, venga, cuénteme, ingresos, costos y deducciones realizados a través de esa S. Para los dos periodos es exactamente igual. Mire, llega un grupo importante dentro de las compañías. Tenemos varias compañías que cumplen los requisitos según la información contable, las NIF, para presentar estados financieros consolidados, que son diversos requisitos que ustedes lo repasan si están dentro de estos grupos económicos o si tienen varias entidades que los puedan volver así, como obligados a reportar información consolidada. Entonces tenemos que reportar esa información consolidada de ese grupo económico. Entonces, en los estados financieros consolidados tenemos que contar quiénes son las subordinadas o vinculadas nacionales, cómo es mi vínculo, cómo es el tipo de subordinación o vinculación con ellas. También tengo que contar quiénes son las vinculadas o subordinadas del exterior y qué tipo de vínculo tengo con cada uno de ellos. Y el estado financiero consolidado. ¿Listo? Y si ese vinculado está incluido dentro de ese estado financiero. Entonces, eso aplica para esos dos. Miren, esto es una información que nació con ese artículo de relevancia tributaria o control tributario que necesitaba la Administración de Impuestos para un grupo especial de informantes. Y es, venga, cuente esas donaciones que usted recibió, donaciones recibidas y certificadas. Y entonces, ¿quiénes son? Vea, aquellos no contribuyentes señalados en el artículo 22 y 23 del Estatuto Tributario. En el artículo 22 del Estatuto Tributario están los no contribuyentes no declarantes. Y en el artículo 23 están los no contribuyentes declarantes. Y entonces tienen que presentar un formato que es el 2575, que uno ve que es como similar a aquellas entidades que pertenecen al régimen tributario especial, que tienen que hacer un proceso de calificación, que ayer nos habló Alexandra de ese proceso, y dentro de los formatos ellos tienen que presentar un formato que es el 2532, que es de las donaciones. Entonces aquí le están diciendo, venga, cuénteme usted o estas otras entidades, de quién recibió, donaciones recibidas. ¿Para qué es esta información? Cuando nosotros nos tomamos una donación en renta en personas naturales, personas jurídicas y naturales, tenemos que cumplir unos requisitos. Entonces, la forma de saber si nos tomamos ese descuento tributario por donaciones es verificar que si existe una entidad que reportó que recibió una donación de nuestra parte. Eso no ha pasado nada, no ha cambiado nada. Hay un grupo que es una información especial, que hace referencia a la no causación del impuesto por parte de los sujetos pasivos que certifiquen el carbono neutro, ¿cierto? Entonces eso es especial, unas especificaciones para ver si siguen cumpliendo con ese tope. Hay otro grupo, vea, cuando yo estoy desarrollando una actividad y me encuentro frente a una concesión y asociación público-privada, eso no es un contrato de colaboración, no es una persona jurídica, es una concesión o una asociación público-privada. Yo realizo, ejecuto obras, unos hitos, voy avanzando en la obra, entonces a medida que voy avanzando en la obra, tengo gastos, practico retenciones, tengo una construcción de un activo, entonces le están diciendo, venga, cuénteme toda esa información de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 del Estatuto Tributario, ¿cierto? Que esas son todas las etapas de operación y mantenimiento que se van reflejando a costo fiscal. Entonces, venga, cuénteme ese costo fiscal dentro de este mecanismo.
Mire, esta es una información que siempre ha existido, siempre, bueno, desde el 2015 existe dentro de la información exógena que hace referencia a la información que deben reportar todas estas entidades de registro catastral, impuesto predial a los municipios y todas esas entidades, impuesto de vehículos y el de impuesto industria y comercio. Entonces, todos esos municipios que reportan ICA, predial, vehículos, son muy importantes para la administración de impuestos y nosotros también los tenemos que tener en claro, porque aquí nos están reportando cuántas propiedades tiene usted, cuántos vehículos tiene usted a su nombre, ¿cierto? ¿Cuántos vehículos tiene a su nombre? ¿Cuáles fueron los ingresos que usted declaró en industria y comercio? Que la administración de impuestos en forma óptima podría decir, aquí en industria y comercio es esto, venga, yo miro el 1007, le pregunto qué diferencia hay, qué pasó acá, si existe una diferencia. También muy importante, venga, y la administración de impuestos ha empezado como su cruce con los terceros, teniendo en cuenta esta información y les escribe, vea, yo encuentro que en su declaración de renta en el patrimonio se encuentra esta cifra, en su patrimonio bruto. Y mirando, usted tiene inmuebles en estos municipios. Y entonces él le recuerda lo que nos dijo ayer Marcel, la obligación de declarar es la mayor cifra entre el costo de adquisición y el avalúo catastral para los que no llevan contabilidad. Y entonces si yo sumo esos avalúos que me dieron los municipios, más o menos su patrimonio, y sumo los vehículos que usted tiene, más o menos su patrimonio sería tanto. Venga, cuénteme qué pasó, que existe esta diferencia. Listo, esa es una información importante. También le están diciendo, vea, existe un beneficio que es una deducción en renta del 200% cuando dentro de las compañías vinculadas o vinculamos mejor a mujeres que sean víctimas de la violencia comprobada. Uno no quisiera que existiera esa deducción, que implica pues que va en crecimiento este tipo de violencia. Entonces le están diciendo a las compañías, venga, si usted hace uso de esa deducción especial, venga, cuénteme, deme todo el dato. Y esa información simplemente es pues de reserva y en ese momento se levanta la reserva para el cumplimiento de este reporte de información. Dígame cuál es la empleada, cuáles son los salarios y prestaciones sociales, qué nivel de educación tiene y cuál es la medida de violencia comprobada que se tiene para usted tener derecho a esa deducción. Hay otro grupo de informantes, y ya casi que estamos por acabar los grupos de informantes, que son las entidades que otorgan, cancelen o suspenden personería jurídicas. Entonces teníamos claro que se hace una información, las cámaras de comercio tienen que reportar una información, pero existen otras entidades que su registro no pasa por Cámara de Comercio, sino que tienen que pasar por otras entidades, Ministerio de Educación, las gobernaciones y eso. Entonces le están diciendo, venga, cuénteme esas entidades que fueron creadas o canceladas la personería, qué condiciones tienen para yo saber quién hay ahí detrás de esas entidades. Tenemos otro grupo de informantes que nació nuevo el año pasado. Y entonces, ¿quiénes son este grupo de informantes? Le están diciendo, vea, ubíquese en dos grupos. El grupo A, que son las personas jurídicas que cumplen los topes jurídicas y asimiladas, y el grupo C1, que son los agentes de retención, que sean propiedades horizontales comerciales, industriales o mixtas. Y entonces ellos que tienen que reportar toda la información de los bienes o áreas comunes destinados a explotación comercial, industrial o mixta en los ingresos que recibieron de la misma. Entonces le están diciendo, me debe reportar un registro por cada uno de los bienes o áreas comunes destinados a esta explotación comercial, industrial y mixta. Esto es para hacer los cruces y para mirar pues si ellos tienen derecho a unos tratamientos especiales. Y están en el formato 2743. Hasta ahí nuestro grupo de informantes. Quedamos barridos con todo el grupo de informantes, que ustedes lo repasan. Si quieren, después en la plantilla la ensayan, la bajan y miramos el grupo de informantes y ella le hace todo este recorrido. Pero, ¿qué es importante saber hoy o qué puntos más debemos saber respecto a estos informantes? Dos cosas importantes. Vean, el artículo primero de la resolución, en el parágrafo segundo, nos está diciendo quienes cancelen durante el año grabado, el 2023, el RUT, ya no tienen que presentar la información exógena. Quienes el proceso fue exitoso de cancelación de RUT ya no tienen que presentar la información exógena, siempre y cuando no correspondan a contratos de colaboración empresarial, porque si usted cancela el RUT del contrato de colaboración empresarial, le están diciendo quién va a reportar la información, los otros que estén detrás del contrato de colaboración. En estos, ¿por qué? Porque en el trámite de cancelación de RUT, usted tiene que enviar la información exógena para poder cancelar el RUT. Entonces le dijeron, si ya usted la envió,
y canceló, fue exitoso, ya no la tiene que volver a reportar. También, muy importante, nos tenemos que ubicar, como el calendario tiene distintas fechas, los que son grandes contribuyentes son los que pensaría uno que tienen una estructura más rápida y con más recursos para presentar antes que los demás contribuyentes, entonces yo me tengo que ir a verificar si yo estoy calificado como gran contribuyente en el momento de reportar la información, es decir, en este 2024 que voy a reportar la información del 2023, verifico si yo soy gran contribuyente. ¿En qué resolución se encuentra? En la resolución 012-220 del 26 de diciembre del 2022 están los grandes contribuyentes para el 2023 y 2024. Entonces ahí usted verifica si está obligado a presentar antes de los demás porque tiene esa calificación en el momento de reportar la información. Entonces estos grupos de informantes suenan muy bueno, ya vimos todos los detalles y cómo los clasificamos, pero entonces vamos a ver con unos ejemplitos. 4 casos traje nomás, uno se podría quedar aquí con muchos casos, pero la profe siempre trae los casitos más simples. Cada uno le toca en la vida real otros casos, otras aristas, pero ya tenemos los elementos de juicio para determinar esos casos. Entonces vamos a ver grupos de informantes para cuál periodo, año 2023. Y entonces estos casitos de informantes para el año 23 arrancan así, arrancan de la siguiente manera. Ustedes tienen la diapositiva o su presentación completa, yo simplemente para efectos de explicación la tapé. Entonces le dijeron, vea, o la hago por pedacitos. Hay una persona jurídica, entonces usted ya dice, persona jurídica, entonces yo me voy. O está en el grupo A o está en la agente de retención, porque toda persona jurídica es agente de retención. Entonces usted digo, me voy para allá, ya sé que apenas fue creada en el 2023. Ah, entonces como fue creada apenas en el 2023, nunca va a tener el tope en el año anterior, ingresos 2022, sino que yo tengo que ir a mirar los ingresos del 2023. Y le están diciendo, vean una información adicional, no tiene empleados a cargo, todavía no tiene nómina, está realizando otro tipo de actividad, pero pagó honorarios por rentas de trabajo. ¿Cómo así que pagó honorarios por rentas de trabajo? Sí, tiene pues unos prestadores de servicios o al abogado para la creación de la compañía, para hacer la vinculación, pagó honorarios que clasifican, que ese tercero me dijo que clasifican como rentas de trabajo. ¿Por qué es importante? Porque le están diciendo ya, usted está obligado, sí, le toca reportar al formato 2276. Como yo ya vi que los ingresos del 2023 superaron los 100 millones de pesos, yo digo, entonces este está obligado a reportar, esta persona jurídica, acaso está obligada a reportar porque superó los 100 millones de pesos. Y como ya está obligado a reportar y tiene rentas de trabajo, pagó rentas de trabajo, tiene que reportar el certificado de ingresos y retenciones. Bueno, nos vamos para el caso 2. Espero que no tenga mucha pila. Empecé con mucha pila, hubo situaciones por resolver y la pila siguió ahí activa. Muy bien. Entonces, el caso práctico 2 es la misma persona jurídica, una misma persona jurídica, que fue creada en el 2023, es decir, ingresos 2022 no tiene nada. También le está diciendo lo mismo, pagó honorarios, no tiene empleados, pero pagó honorarios que se clasifican como rentas de trabajo. Pero miren la connotación, los ingresos de ella apenas fueron 5.500.000. Puede ser por unos rendimientos financieros, cualquier cosita, apenas obtuvo 5.500.000. Entonces usted dice, apenas obtuvo 5.500.000, entonces no se me va por el grupo A, porque es persona jurídica, porque el grupo A tiene que ser que supere los 100 millones de pesos. Pero ella, como es una persona jurídica, está obligada y cumple las condiciones, digamos, para el caso, cumple las condiciones para hacer autorretención por renta. Le tocó hacer autorretención por renta por estos 5.500.000. Entonces, ella no pertenece al grupo A, pero sí pertenece al grupo C1, agentes de retención, porque es uno obligado a practicar retención y por lo menos practicó una autorretención. Entonces, como ya está obligada, porque practicó una autorretención, debe reportar el formato 2276. Nos vamos de las personas jurídicas y pasamos a un mundo de obligados a reportar información exógena, que es una persona natural. Nos están diciendo en este caso, vea, es una persona natural asalariada. Estos ejemplos los hemos tomado en varios periodos. De pronto les cambiamos unas noticas ahí, pero es que están buenos, entonces no se pueden eliminar. Hay que seguir mirándolos porque nos dan las bases para la explicación. Entonces yo miro a esa persona natural, estuvo obligada a declarar renta por el año 2022 y nos dicen en la información que
obtuvo salarios de 350 millones de pesos y vendió una casa de habitación por 450 millones de pesos. Póngale ganancia ocasional en el año 2022. Entonces, usted ya se dio cuenta que en el 2022 superó un tope, 500 millones. Entonces, usted ya tiene ojito, 500 millones de pesos. Vamos a ver si cumple el otro, porque acuérdense que era la I, junticos, este y el otro que está con rojo, sume los dos que vayan de la mano. Entonces, le están diciendo, en el 2023, él obtuvo salarios por 450 millones de pesos, arrendamientos por 95 millones de pesos. Y le están diciendo, vea, en su cuenta bancaria él recibió unos ingresos para la hermana porque no tenía donde le consignaran unos préstamos o un giro del esposo del exterior, bueno, cualquier cosa, unos ingresos para terceros. Entonces usted dice, estos topes se clasifica. Salarios no me cuenta porque tiene una cédula especial. ¿Arrendamientos en qué mundo va? En el mundo de las rentas de capital. Entonces apenas van 95 millones de pesos. Entonces usted le están diciendo, vea, E no pertenece al grupo B, que es personas naturales que cumplen los dos topes, porque apenas tiene una condición. Superó 500 millones en el año anterior, pero en el propio año apenas las rentas de capital y no laborales suman 95 millones de pesos. Como es una persona natural asalariada, seguramente no está obligada a practicar retenciones, no le toca, se ubica en el grupo, no puede estar ubicada en el grupo de agentes de retención. Aunque ella tenga unos ingresos recibidos para terceros, tenemos que recordar la nota especial, que ingresos recibidos para terceros solo reporta quienes están obligados a reportar, que están persona jurídica con topes, persona natural que cumpla topes, agentes de retención y establecimientos permanentes. Entonces ella no está ahí en ninguno de esos. Entonces no está obligada a reportar información exógena. ¿Qué es muy importante en esto? Puede que usted esté frente a un contribuyente que no tenga este tope, es la primera vez que declara, y en este que tenga el tope, no este ejemplo, sino simplemente a mirar el 2023, cumple los dos topes, usted tiene que estar pendiente de eso. El caso 4 se parece mucho al anterior, al caso 3. Tienen la misma información del 2022, es una persona natural asalariada, superó los 500 millones, porque estas dos cifras dan 800 millones. Tienen los mismos arrendamientos, rentas de capital, pero vea, le dijeron algo especial. Tiene una venta de vehículo poseído menos de 2 años en 138 millones de pesos. ¿Qué significa un vehículo poseído menos de 2 años? O mejor, ¿a qué mundo cedular va o debo declarar la venta de un vehículo poseído menos de 2 años? Al mundo de las rentas no laborales. Y entonces con esta sola venta del vehículo, él me supera. Si sumo estos dos, ya me superó el otro tope. Entonces tiene un tope y tiene otro tope. Entonces pertenece al grupo B porque cumple las dos condiciones, más de 500, 800 y más de 100. Con solo esta venta del vehículo cumple en más de 100. Listo, entonces ya está obligado a reportar por ese grupo. ¿Qué es importante y por qué quise traer a colación venta de vehículo poseído menos de 2 años? Mire, en ocasiones uno hace esa clasificación con sus clientes, quienes de pronto están obligados, no están, pero cuando llega la fecha de presentar la declaración de renta, resulta que él vende un vehículo que nunca teníamos en el patrimonio de él, una moto. Una casa que había heredado hace 20 años de la abuela tía, yo no sé quién, en Tamalameque, que quedó, por allá la administraba un tío y entonces eso no valía nada, no dio nada y salimos suertudos y cumplió. Listo. Esa vieja le va para ganancias ocasionales, entonces puede que no cumpla esto, pero con esa vieja de ganancias ocasionales superó los 500 millones y también vendió el vehículo, entonces aquí en rentas de capital y no laborales tiene esa parte. O los vehículos, usted simplemente se da cuenta en ese momento de cruce de información exógena. ¿Qué quiere decir esto, Ángela Mesa? Que cuando usted presente la declaración de renta de las personas naturales, usted tiene que volver a verificar si le dio el tope para estar obligado a reportar información exógena, porque resultó una venta que estaba acá, o resultó que él en un mes tuvo mucho flujo de efectivo y se dedicó a comprar y vender acciones y no nos dimos cuenta sino cuando salió el reporte de la bolsa que nos dijo vendió 1.500 millones de pesos en acciones. El reporte de la bolsa que ya está ajustado. Antes salían esos reportes locos, desde el año pasado lo estamos viendo que es exactamente lo que la persona natural mueve a través de la bolsa. Entonces usted en ese punto y hora se da cuenta que es un obligado a reportar información exógena. Y si usted no se da cuenta antes, la administración de impuestos sí se da cuenta. Y después le llega la cartica al tercero diciéndole una invitación formal a que verifique el cumplimiento de los topes. Pareciera que uno deja ahí lo que tenemos que conocer de información exógena para estos periodos 2023 y 2024.
pero uno necesita conocer hoy cuáles son esas novedades. Venga, cuénteme, ¿qué es eso distinto? Porque si uno ya lleva la tarea por varios años de reportar información exógena, quiere saber qué es eso distinto para ajustar la información y para conocimiento. Y entonces, ¿qué les voy a presentar a continuación? Dos diapositivas. La primera hace referencia a las novedades correspondientes al 2023, novedades detalladas. La segunda hace referencia a las novedades correspondientes al año 2024 y siguientes, porque es la vigencia que va a ser permanente de la resolución, haciendo una acotación en este punto y hora. Existen más novedades en este año 2024, pero que hace referencia a códigos, que esas no las traje acá porque sería muy largo, pues el detalle y pues explicar un código nuevo que no es significativo nos roba espacio para otros temas. Entonces, esas más adelante las miraremos. Entonces, arrancamos. Vean, existe una novedad muy importante en la información que vamos a preparar ahora, que ustedes salen de acá y se dan cuenta y van y la preparan, y hace referencia a ese formato literal A, socios o accionistas, información de socios o accionistas, comunitarios, cooperados y asociados. Si recordamos la historia, este formato nos ha pedido distinta información a reportar. Entonces arrancó la última resolución, la del 2022. Inicialmente nos pedía el valor total de la inversión, aporte o derecho social. Pero después la DIAN lo ajustó con una resolución 0052 del 30 de marzo del 2022 y nos dijo, vea, repórteme el valor nominal del total de la inversión, aporte o derecho social. Y para este año 2023, miren, para el 2023 nos están diciendo que lo que vamos a reportar en el formato de socios accionistas es el registro contable del valor total de la inversión. En los años pasados nos tocó, como mi Dios nos ayudó, de obtener información, si no la teníamos, reconstruyamos, dónde están las actas con que se constituyó, por cuánto valor, cómo está. Pero hoy sí nos están diciendo, venga, váyase a los registros contables y dígame cuál es el valor total de la inversión que tiene ese socio, asociado, cooperado. Bueno, hay dos conceptos nuevos a reportar que aquí sí los trae, que son importantes, que hace referencia a diferencia en cambio. Están en el artículo 17, que es el artículo de costos y deducciones, o famoso formato 1001, y en el artículo 19, que es el de los ingresos, o famoso formato 1007. ¿Y qué nos están diciendo? Venga, pareciera que la Administración de Impuestos quiere cuadrar cada vez más exacta la declaración de renta del informante. Y entonces, como existen unas operaciones de diferencia en cambio, que no quedaban reportadas porque no cumplían con ninguno de los conceptos, ni en costos, ni en ingresos, le están diciendo, no, venga, repórtemela ya. Repórteme esa diferencia en cambio, ¿con qué NID? Con el NID del informante. Repórteme esa diferencia en cambio que constituye para costo, gasto o deducción en el formato 1001. O la diferencia en cambio que constituye costo, gasto o deducción en el formato 1007. Muy importante es, el periodo grabable anterior se presentaron cruces de información exógena con terceros. Cuando usted va pues a solicitar devoluciones, generalmente es visto y buscado, pero hay otras ocasiones que le tocan programas de verificación. Y entonces, dentro de estos programas de verificación, la administración decía, vea, sus ingresos no son a unas compañías, sus ingresos no son. Entonces uno iba y buscaba, como es de movedor, o le empieza a uno a mirar por dónde miro, cuando llega un correo de la DIAN que sus ingresos no son, y uno dice, ay, se me fue el dedito, ¿qué pasaría? Entonces empezamos a mirar esa información de ingresos y decía, ¿cómo que no son? Si esto es lo facturado, fue lo que pasó. Le dijeron, no, venga, es que por allá Pedrito o la compañía El Ensayo S.A. me reportó que tiene un costo con usted de 115 millones de pesos. Entonces, si ella tiene un costo con usted de 115 millones de pesos, significa que usted debe tener un ingreso de 115 millones. Entonces decíamos, pero ¿cómo así? Y resulta que existen compañías. Si ya lo hizo, pues déjelo así, ojalá que no llegue cruces, si se da cuenta que un tercero lo están investigando, vaya y cámbielo. Que él decía, sí hay que reportar la diferencia en cambio. Entonces, reportémosla. ¿Cómo no nos va a dar esos gastos por diferencia en cambio? Reportémosla. Y como en ocasiones dentro de nuestro sistema de información, para identificar qué operación económica nos da origen a la diferencia en cambio, la registramos en cabeza de ese tercero que dio origen a la diferencia en cambio. Es decir, del dueño de la cuenta por cobrar o el dueño del pasivo, nosotros registramos la diferencia en cambio, se nos fue a 100 medios. No se fue con el NID del informante, sino que se fue con el NID de la compañía zona exportable.
Y entonces eso hizo un mal cruce de información. Nos tocó escribir, buscar y decirle a la compañía, por favor, cambie esa información exógena, porque es que eso no está en cabeza mía. Así usted el registro lo identifique con el tercero para saber qué me le está generando, qué está fluctuando más, no es un ingreso mío. Entonces, por favor, cámbielo. Ahora la administración dijo, venga, sí, yo quiero cruzar a ver cómo esos costos, porque me queda una parte por ahí que no veo, o esos ingresos por diferencia en cambio, pero repórtemelo con el NIF del informal. Otra modificación importante dentro de estas novedades en el artículo 17 de la resolución, que es el formato de 1001, pagos a bonos en cuenta, es los que cumplen las condiciones como agentes de retención. Entonces recordemos que este formato 1001 tiene un tope de 100.000 pesos, pero ese tope no aplicaba a los agentes de retención, es decir, los que clasificaban como agentes de retención tenían que reportar todos sus costos, gastos y deducciones desde 1 peso en adelante. Ahora le están diciendo, no, venga, agentes de retención, utilice también ese tope de los 100.000 para el reporte de su formato 1001. Listo. Pareciera que no hay nada más por crear dentro de la información exógena. Pero llega la resolución 0000162 del 31 de octubre del 2023 y nos trae unas pequeñas sorpresas, 4 sorpresitas. Y entonces esta resolución, hay una muy buena, artículo primero, en la resolución donde describen los sujetos siguen siendo los mismos literales, desde la A hasta la S, donde nos dicen quiénes están obligados a reportar y están las notas de qué se entiende por ingresos brutos. Pero viene una nota importante, ve, en los ingresos brutos incluye todos los ingresos ordinarios y extraordinarios. Hasta ahí no hay nada nuevo en la mesa. Y los correspondientes a ganancias ocasionales. Ahí está, no hay nada nuevo. Lo nuevo es esto. Vea, excepto el correspondiente a la venta de casa y o apartamento de habitación. Es decir, la administración de impuestos fue condescendiente con las personas naturales y les dijo, ay, es que muchos de pronto cumplen ese tope de los 500 millones de pesos, porque es en cualquier mundo, porque están vendiendo la casa habitación, porque ya nos tocan las ventas aplicar el artículo 90. Entonces, al aplicar el artículo 90, valor comercial, ese precio de escritura es muy grande. Y entonces usted está obligado a presentar información exógena con un tope que le dio por una operación natural y normal, que no debería traerle más obligaciones formales. Entonces, la Administración de Impuestos para el 2024 y siguientes dijo, en las personas naturales, ese tope de ingreso es el primero de los 500, no tenga en cuenta la venta de casa o apartamento de habitación. Bueno, ¿qué le están diciendo? Vea, aquí hay un cambio. Nuevamente vuelve ese formato 1010, literal a socios o accionistas, a tener una modificación. Posiblemente hay que esperar, nosotros les estaremos informando a través, pues, como de nuestra Instagram, de nuestro perfil en Instagram, cuando lleguen esas novedades, que ahí tenemos unos tips tributarios, de pronto los que no les llegan los informantes, aunque después los colocamos para que los observen todos los que están en nuestra página web. En estos tips tributarios también traemos información como de última medida, así como lo último que salió para que lo tengan y para que nos sigan. Y entonces, ¿qué va a pasar? Posiblemente la Administración de Impuestos expida una resolución modificándola del 2023, ajustando por lo menos estas cositas, porque eso es lo que ha pasado históricamente. Cuando ajustan unas cosas en en el año siguiente, las ajustan para el periodo en el cual vamos a reportar, sobre todo si hace referencia a la aplicación de normas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Listo, le están diciendo el formato de socios accionistas, reporte, valor nominal de la acción, aporte o derecho social y el valor pagado por prima en colocación de acciones o de cuotas sociales de acuerdo con lo establecido en el artículo 36. Entonces ya le están diciendo, vuelva otra vez al valor nominal, aporte o derecho social y está involucrando la prima en colocación de acciones. Listo. Miren, este muy importante. En el artículo 23, que está la información del impuesto sobre las ventas, del IVA, le están diciendo, vea, se debe reportar el IVA tratado como mayor valor del costo-gasto de acuerdo con lo señalado en el artículo 490 del Estatuto Tributario en el formato 1005. Le están diciendo, no solamente me va a decir el descontable, sino de ese descontable, aplicando el artículo 490, cuál constituyó mayor valor del costo o gasto. Entonces ya lo tenemos que reportar en el 1005. Entonces, es decir, eso lo tenemos que identificar en nuestra información contable. Y miren, una sorpresa, este que está, se me olvidó colocarlo en rojo, para la próxima lo coloco en rojo. Nuevamente nos están pidiendo una información de la parte patrimonial.
para el 2024. Información de propiedad, planta de equipo y otros activos en el artículo 32 de la resolución 162. Y nos dicen valor patrimonial a 31 de diciembre del patrimonio bruto representado en propiedad, planta de equipo y otros activos. Y esos son unos nuevos códigos en el formato 1011. Bueno, teníamos programado el receso para las 9, pero les voy a pedir que lo extendamos después 9:15 para que pueda evacuar este tema que es importante. Creo que nos da 9:15. Ya vamos llegando al asunto. Bueno, entonces ya miramos todas las novedades. Ahora que es importante recordar, Ángela Mesa, que existen sanciones por información exógena, por no enviarla o por enviarla con errores, ¿cierto? Y entonces es el famoso artículo 651. ¿Por qué es tan famoso? Siempre lo tenemos que leer, volver a analizar. Y no solamente porque aplica información exógena. En una partecita del calendario tributario, como página 37, 38, 39, estamos diciendo a qué otras obligaciones aplica también la sanción del artículo 651. Y entonces este artículo 651 nos está diciendo, vea, las personas o entidades obligadas a suministrar información o aquellas a las que le solicite. ¿Qué quiere decir aquellas a las que le solicite? En este artículo se basa todo el cruce de terceros que hace la Administración de Impuestos y también los entes territoriales. Cuando usted le dicen, cuénteme qué operaciones económicas se presentaron con Pedrito Pérez, si no la reporta, tiene la sanción del artículo 651. Entonces, eso hace referencia. Entonces, las sanciones afortunadamente ya están menores, nos ayudan. Entonces, nos están diciendo, usted calcule una multa que nunca supere los 7.500 VT, dependiendo pues del periodo al cual corresponda el hecho sancionable. Y nos están diciendo, nos están tasando como en tres. Vean, si no presentó la información, es el 1%. Si usted no hizo caso, entonces es el 1%. Si usted presentó y presentó con errores, es el 0.7%. Y si usted es extemporáneo, es el 0.5%. Es decir, es más fácil ser extemporáneo que presentar con errores, con este porcentaje. Cada uno hace los cálculos. También le están determinando unas reducciones que tienen y hay una sanción dentro del 651 que pocos contribuyentes les han aplicado, pero la DIAN sí les ha aplicado. Después de insistir, insistir y persistir para que reporten información exógena y no lo hacen, le han dicho a los contribuyentes, como usted no me reportó información exógena, le aplico el numeral 2 del artículo 651. ¿Y qué es ese numeral 2? Le desconozco costos, gastos y deducciones en la declaración de renta del periodo por el cual no me suministró la información exógena. Entonces aquí están las reducciones, no me voy a detener en esto. Entonces nos vamos. ¿Para dónde nos vamos, Ángela Mesa? Nos vamos para la página 40 del calendario que deben tener ustedes ahí, donde hacemos un ejemplo de cómo se calcula una sanción. Esto es un ejemplo simple, ustedes pueden tener otras realidades. Damos unos hechos básicos o unas historias o supuestos que tenemos que conocer para poder determinar en forma adecuada esta sanción. Entonces, ¿qué le están diciendo? Vea, es unos formatos reportados extemporáneamente. Pasó algo en el sistema, se dañó, no nos dio tiempo, no nos acordamos, cualquier cosa. No presentamos los formatos a los cuales estábamos obligados. ¿Qué le están diciendo? Durante los últimos 3 años ha presentado en forma oportuna la información exógena. Muy importante para qué? Aplicación del artículo 640. Durante los últimos 3 años ha presentado en forma oportuna la información exógena, artículo 640. Y le está diciendo, vea, la administración de impuestos no ha enviado pliego de cargos ni liquidación provisional. ¿Por qué es importante? Puede que usted se dé cuenta que es extemporáneo en la presentación de información exógena porque le llegó un comunicado de la DIAN, unos oficios generalizados que le dice, señor contribuyente, acuérdese que cumplió los topes para reportar información exógena y no veo. Ese comunicado simple no es un pliego de cargos, ni es una liquidación provisional, es una invitación. Entonces usted ya se da cuenta que estuvo extemporáneo y va a subsanar. ¿Por qué es importante esto? Ni liquidación provisional, porque recordemos que esa es una norma especial, está contemplada en el artículo 764-2 del Estatuto Tributario, donde le está dando el mismo nivel a la liquidación provisional del pliego de cargos. Entonces, donde usted escuche pliego de cargos, le puede llevar pliego de cargos o liquidación provisional y es lo mismo, hace las mismas veces. Entonces, usted hizo el recorrido. Al hacer su recorrido, se encontró que estos son los formatos que tiene que reportar. No suman, sino nada más 17.659 millones. Entonces, cuando usted hace este primer análisis, ya empieza a respirar profundo y a decir, ¿quién es el responsable? Listo, ¿quién es el responsable? Y entonces, ¿qué hay que hacer? No se quede con eso. Venga, miremos cuáles formatos tienen información repetida.
¿Cómo así? ¿Cómo así que cuáles tienen información repetida? Sí, es que hay unos formatos que aunque sean muy grandes, ya esa información está en otro formato y los tenemos ahí pues en el ejemplo, las notas correspondientes, pero es esto, vea, cuando usted está obligado a reportar retención en la fuente, que lo dije al inicio, creo que eran 7:45 de la mañana cuando dije eso, retenciones en la fuente, hay dos columnas, la base y la retención. Usted tiene retención en la fuente, que es un anticipo del impuesto, pero tiene retención porque obtuvo un ingreso. Entonces, si obtuvo el ingreso, generalmente esas bases de retención en la fuente se fueron en el formato 1007, en los ingresos. Entonces, como esas bases se fueron en ese formato, venga, ese formato que valía todo esto, nada más me quedó la base para la sanción, las retenciones en la fuente, porque lo otro ya lo tengo reportado en el 1007. Vea, el formato 2275, que son los ingresos no constitutivos. Los ingresos no constitutivos de renta se encuentran incorporados como ingresos. Para hacer ingreso no constitutivo de renta tiene que ser primero que ingreso. Y entonces, si es primero ingreso, está en el formato 1007. Entonces, ese que reporta en el 2275, ingresos no constitutivos de renta, lo elimina para determinar la base. Entonces, la base se le volvió 14.334.984. A todo esto, como es extemporáneo, hay que aplicarle un 0.5%, que es la sanción de extemporánea. Continuamos, aquí están las dos notas que las tienen ahí en esa página. Entonces, ¿qué le están diciendo? Usted tiene una multa del 5%, la vimos acá, 71.674, si usted quiere hacer la prueba, eso le da, pero le están diciendo, vaya una reducción. Cuando el obligado a informar subsane de manera voluntaria, es decir, cuando usted se dio cuenta o la administración le escribió una carta diciéndole que estaba omiso y usted subsanó, usted tiene derecho a una reducción. ¿Y una reducción de cuánto? De un 10%. Entonces usted tiene derecho a una reducción de un 10%. Entonces esta sanción inicial de 71 millones la reduce a un 10%. Pero vimos que él había sido cumplido siempre. Este es el primer año que se le pasó por alguna situación que se dio. Entonces tiene derecho a una reducción establecida en el artículo 640, que es el 50% de esa sanción. Entonces, de todas estas cifras extemporáneas y de esta inicial sanción que tasamos, nada más les toca pagar 3.584.000. En el ejemplo que les tenemos ahí en el calendario, les indicamos además cómo es el diligenciamiento de recibo 490 en el cual debe pagar la sanción. Debe pagar la sanción. Una vez subsane, corrija, presente, usted tiene que pagar la sanción. No deje de pagar la sanción, porque si no, la administración de impuestos sí se da cuenta que usted modificó la información y no pagó sanción y le escribe y puede perderse la posibilidad de tener las reducciones. Entonces usted en el 490 coloca el concepto y coloca el periodo gradable por el cual subsana la información y paga. Listo. ¿Qué sigue más? Firmeza de información en medios magnéticos. ¿Por cuánto tiempo me tengo que preocupar por la información exógena que yo reporto? Entonces ustedes tienen esta diapositiva, pero yo para efectos de presentación le hice así un cambiecito. Entonces le están diciendo, voy a traerme a leer. Cuando las sanciones se impongan en una resolución independiente, ¿qué quiere decir eso? Existen obligaciones que están involucradas en una declaración de renta formales. Y entonces, cuando yo presento una declaración de renta, en esas mismas otras declaraciones, ahí hay una línea que dice sanciones. Entonces, eso, cuando usted le van a objetar esa sanción, le objetan la declaración. Entonces, la administración de impuestos tiene el tiempo, mientras está la declaración en firme, para objetarle esa sanción. Pero como esto no está en una declaración, tiene que ser independiente, es una resolución independiente, esa parte por lo cual le inician el proceso para sancionarlos. Entonces le están diciendo, cuando es una resolución independiente, deberá formularse el pliego de cargos. El pliego de cargos es una invitación a que revise y que diga qué pasó, que no presentó, actúe y tenga las posibilidades de accionar. ¿Durante qué tiempo? 2 años. Tiene un tiempo para expedir ese pliego de cargo, 2 años. Pero 2 años contados ¿desde cuándo? Desde la fecha que se presentó la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonios. ¿De qué periodo? Del periodo en el cual ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad. Esta es. Entonces le están diciendo, vean, si usted no presentó la información exógena del 2020, usted se tiene que preocupar es cuándo tiene que presentar la renta del 2020
generalmente es en el año siguiente. A partir de ese periodo, la Administración de Impuestos tiene 2 años para establecerle o hacerle el proceso de pliego de cargos y hacer todo ese proceso, imponga la resolución independiente porque lo van a sancionar con una resolución independiente. Desde ahí usted cuenta los 2 años para poder decir, estoy tranquilo. Veámoslo en un ejemplo mejor, que lo tienen ahí. Ahorita nos toca presentar información exógena correspondiente al 2023. Digamos que este es un contribuyente que tenía que presentar información exógena en mayo 10 del 2024. Pasó algo y no se presentó esa información exógena. ¿Qué tiempo tengo que mirar yo? La declaración, ¿cuándo se presenta la declaración de renta de ese año 2024? ¿Y cuándo se presenta la declaración de renta del año 2024? En abril del 2025, digámoslo así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la irregularidad por la cual yo soy objeto de sanción? No presenté la información. ¿Cuál información no presenté o durante qué año no presenté la información? Yo no presenté la información del 2023. ¿En qué año cometí ese hecho? En el año 2024. ¿Cuándo se presenta la declaración de renta del año 2024? En abril 30 del 2025. La Administración de Impuestos tiene 2 años contados desde esa fecha de presentación de la declaración de renta para la expedición del pliego de cargos. Entonces, ¿hasta cuándo tiene la Administración de Impuestos? Hasta abril 30 del 2027. Entonces, más o menos, yo tengo que seguir pendiente 3 años ahí vinculados con esta información que no presenté. ¿En dónde está? Estos son los medios por los cuales todavía la Administración de Impuestos nos puede requerir. 2020, 2021 y 2022. Si ya a usted le llega un comunicado 2019, 2018 que no presentó, quédese tranquilo, no pasa nada, ¿verdad? Ya el tiempo de actuar de la Administración de Impuestos falleció, quedó ahí quieto. Nada más, preocúpese por información exógena del 2020, que ya empieza de pronto a vencerse, 2021 y 2022, que son las que están vivas, que la Administración de Impuestos puede actuar. Recomendaciones para la presentación de la información exógena y la determinación adecuada de las sanciones. Recuerde siempre que las correcciones realizadas antes del vencimiento legal no generan sanciones. Eso no genera sanciones. Existen algunas inconsistencias en el reporte de información exógena que no acarrean consecuencias para el contribuyente ni para la DIAN, para ninguno de los dos. Evalúe si amerita realizar una corrección. Que yo reporté unas comisiones y eran honorarios. ¿Para qué va a cambiar eso? Si usted modifica eso, tiene sanción. Es lo mismo, es un ingreso para el tercero y le hace. Entonces usted evalúa si amerita modificar. Mire, que para las correcciones o presentaciones extemporáneas, que se esté reportando toda la información de acuerdo con las resoluciones vigentes, aunque la base para el cálculo de la sanción sea inferior a los datos repetidos o incluidos en otros formatos, que es lo que acabamos de ver hace un momentico. Entonces usted determina cuál información está repetida para poder saber la base de la sanción. Cuando se presenta información extemporánea, evite incluir información no solicitada. Sí, reporte únicamente lo que le están pidiendo. Filtre si es la persona natural, nada más esas 2 cédulas para que la base de la sanción no sea mayor. Hasta ahí ese mundo de información exógena. Entonces vamos a mirar, nos da tiempo de mirar estas diapositivas relacionadas con otros temas que son de obligaciones formales. Y entonces no nos vamos a entrar en detalle del beneficiario final, ¿cierto? Porque ya nos tocó el año pasado aprender lo que teníamos que aprender de beneficiario final. Simplemente les quise traer a colación unos detalles importantes para recordar esta información. Recuerde que donde usted mire que se habla de la expresión beneficiario efectivo o beneficiario real, ya es beneficiario final. ¿Que siempre va a ser quién? Una persona natural. Y que hay 3 mecanismos que se deben identificar para poder saber quién es esa persona natural que nosotros tenemos que reportar como beneficiario final. Entonces, hacemos un esquema, si cumple, con un tope del 5% más del capital o de los derechos de bonos, rendimientos, acciones, activos, utilidades. Entonces, ese es, individual o conjuntamente. Si no lo encuentro por acá, me tengo que ir a buscarlo por acá, por el 2. Si él individualmente o conjuntamente, es decir, tiene la compañía al hermano, a la esposa, al primo, todos toman las decisiones, entonces ahí es. O si no lo encuentra por uno de esos dos, la persona que tiene la responsabilidad de tomar las mayores decisiones en la compañía o el representante legal, quien toma las decisiones de gestión y de control dentro de la compañía o ente que está obligado a reportar beneficiario final.
¿Qué es importante? Vean, hay un concepto dentro de beneficiario final, no está en la norma, pero está dentro del desarrollo de la resolución, que se llama debida diligencia realizada. Y esa debida diligencia realizada es el deber que le corresponde al que va a reportar la información de acuerdo a la resolución de realizar todos los actos necesarios para la identificación del beneficiario final, así como la demás información que hace parte de eso y de la cadena de propiedad y control de la persona jurídica, estructuras sin personería jurídica o similar. ¿Qué es la debida diligencia? Usted debe dejar la prueba de que usted preguntó, tiene el correo, tiene esta solicitud de información, tiene todo eso, por eso nos llegaron cantidad de correos. Debe la prueba de que yo pregunté por la cadena de propiedad de las personas. Dígame sociedad, ¿qué es otra sociedad? Vaya al final, ¿quién es el socio? Cuénteme, mire que yo le mandé los correos y no dijeron nada. O venga, mire que yo usted en la copropiedad le dije, dígame si usted cumple con estas condiciones, si usted tiene este inmueble y la familia suya también tiene otro, si usted cumple con estas condiciones, usted debe guardar ese documento. Debemos ir a clasificar toda esa información de debida diligencia. Enseguida vamos a mirar por qué. Bueno, entonces en beneficiario final, a julio 31, de una fecha muy importante en la cual hicimos como este primer reporte, se fue aplazando, pero fue este primer reporte de las personas jurídicas y estructuras constituidas hasta mayo 31 y de las estructuras sin personería jurídicas constituidas o creadas mejor hasta el 31 de mayo, la reportamos en julio 31. Pero hay que tener en cuenta algo. Después de esta fecha, de mayo 31, después de eso, si yo constituyo una sociedad, personas jurídicas y estructuras constituidas a partir del 1 de junio del 2023, yo tengo 2 meses después de inscrito en el RUT para reportar los beneficiarios finales. Y si yo estoy dentro de una estructura sin personería jurídica o similares que está constituida después del 1 de junio, tengo solamente un mes para reportar el beneficiario final después de la creación de esa estructura. ¿Qué es importante? Vea, nosotros decimos el reporte. De pronto usted se dio cuenta que crearon una empresa en diciembre y ya está a puertas de que tienen que reportar los beneficiarios finales y tiene que conservar la debida diligencia. Vea, ese reporte de beneficiario final hace parte del RUP, pero no se queda muerto. Ese reporte no se queda muerto. Nosotros tenemos que ir con los ojitos el primer día de enero, el primer día de abril, el primer día de julio y el primer día de octubre a mirar quién sigue siendo ese beneficiario, si hay modificación. Si usted dice, no hay modificación, no pasa nada. Pero si usted dice, sí, hay modificación, Pedrito Pérez no está, ya esas acciones son de otro o el beneficiario es de otro, tiene que hacer el reporte al mes siguiente que identificó esa modificación. Cuando hablamos de beneficiario final, debemos conservar esa información. ¿Cómo así? Sí, la resolución 108 nos dice, vea, cuando usted clasifique un beneficiario final, conserve las pruebas de que es beneficiario final, por el tiempo que es beneficiario final. Y cuando él deje de ser beneficiario final, consérvelo por 5 años más, porque la administración de impuestos se lo puede pedir. Entonces, consérvelo por 5 años más. Si usted dice, yo reporté beneficiario final de una sociedad que ya está liquidada, conserve esa historia. ¿Por cuánto? 5 años, contados a partir de cuándo? Del 1 de enero del año siguiente al cual se liquidó la sociedad. Usted de ahí en adelante cuenta 5 años para que conservéis. Mire, si usted no reporta beneficiario final, las sanciones que tienen que son las de RUT, porque esto hace parte de RUTs. El RUF hace parte de RUT. Entonces las sanciones son una OET por cada día de retraso. Y también, ¿qué le está diciendo? Vea, la administración de impuestos está facultada para solicitarle a usted que le cuente la debida diligencia. Es decir, usted no reportó a todos sus beneficiarios y tiene la prueba. ¿Por qué no los pudo reportar la debida diligencia? La DIAN le puede decir, muéstrame la debida diligencia. Y si no se la muestra, tiene la sanción del artículo 651. Bueno, conciliación fiscal. Ya sabemos que la conciliación fiscal es una obligación formal que viene desde el año 2017, que fue el origen, la norma, pero se hizo efectiva con 2 formatos, el 2516 para los que utilizan formulario 110 y 2517 para el del 210, con la resolución 0071-2019 y esa resolución se ha ido modificando. ¿Qué es importante recordar dentro de esta conciliación fiscal? Si usted se liquidó dentro del año, si usted pues no es necesario hacer un reporte por fracción de año, pero sí lo debe conservar como soporte de la declaración. Recordar que al formato de conciliación fiscal no le aplican las sanciones por información exógena, sino por contabilidad.
¿sí? Irregularidades en la contabilidad que están establecidas en el artículo 655 y esa sanción por irregularidades en la contabilidad tiene un procedimiento aparte y ese procedimiento aparte concluye con una resolución independiente, es decir, concluye con un pliego de cargos, los 2 años es eso. Entonces usted no tiene que pensar que le aplica el 650. ¿Quiénes están obligados a tener esta información? Los contribuyentes del impuesto sobre la renta tienen que hacer el formato y los que están obligados a llevar contabilidad y los que lo hagan de manera voluntaria. Los no obligados son los no contribuyentes y del impuesto sobre la renta, aquí los tenemos. Pero es importante recordar que aunque existen muchas personas que están inscritas en el régimen simple, ellos obligados a llevar contabilidad tienen que llevar un registro de control, sistema de conciliación de diferencias, lo dice el artículo 772-1 del Estatuto Tributario. No tienen que reportar, pero sí tienen que llevar un sistema de diferencias en ese caso. ¿Qué es muy importante? Recuerde, voy a empezar por acá. Todos los que hacemos la declaración obligados a llevar contabilidad, tenemos que hacer este formato y conservarlo por si mañana lo necesitamos, si no lo pide. Es que previo a la presentación de la declaración de renta, ¿qué significa previo? Puede ser un minuto antes. El formato no sé cómo salga este año, pero en los años anteriores no carga el formulario 110 y pienso que es así porque sería complejo hacer esa vinculación. Él nos da una muestra de cómo sería, pero no lo carga pues como yo ya presenté y si es el proceso. No, usted tiene que ir a verificar en el 110 que les quedó bien, firmar y hacer todo ese proceso. Él hace ahí como un registro previo. Usted lo puede hacer 5 minutos, un minuto antes de presentar la declaración. Recuerde que si está en el grupo 3, la norma especificó que ustedes deben diligenciar, conservar y exhibir, es decir, no les toca transmitir. Entonces, quienes transmiten o quienes no están obligados a transmitir es como lo expresamos en esta diapositiva. Todos lo elaboramos, pero tienen que transmitirlo a aquellos que superen los 45.000 VTs, que son 1.908.540.000 en VTs del año 2023. Los demás los tienen que conservar. Nos ha tocado casos que en procesos de devolución piden el formato de conciliación. Entonces, ustedes saben una devolución, uno tiene que hacer como ajustarse a las solicitudes del funcionario si están dentro de la norma, pues, y ellos lo solicitan. Entonces, si usted no lo tiene, toca trasnochar a todo el mundo porque no dan sino un día o dos para enviar el formato de conciliación. Y la última diapositiva es simplemente, pues no hay nada que decir, es para que les quede a usted. Esta resolución 071 del 2019, formato de conciliación fiscal, realizó un cambio o fue modificada por la resolución 11.147 del 22 de diciembre del 2023. Aquí están las modificaciones, tanto para el formato 2516 como para el formato 210. Bueno, cumplimos a cabalidad con el horario establecido, corriéndonos un poquito por las situaciones que todos conocemos al inicio de esta jornada. Espero que todo el tema les hubiera quedado claro. Es un abrebocas a estas obligaciones formales. Nos vemos más tarde. Y Lebrando, iniciamos faltando un cuarto, faltando 20 para las 10. Son las Si están por 9:17. Iniciamos faltando un cuarto, por favor. un cuarto para las 10. Disfruten el descanso. Nos vemos al finalizar la jornada en la sesión de preguntas y respuestas. Feliz descanso para todos.